Y tampoco hay que confundir con una figura que es del derecho japonés, que es el ijime. El ijime es la violencia que se ejerce en los ámbitos escolares. En Japón, los japoneses tienen un dicho que dice así: el clavo que sobresale se le pega un martillazo, ¿sí? Entonces, en el modelo japonés tienen un alto nivel de violencia, y a partir de la percepción en los ámbitos escolares han creado la figura del ijime, ¿sí? Bueno, estas son algunas figuras, pero que no hay que confundirla con el móvil. Y hay una última figura, que es el está bien, no te preocupes. Bueno, el whistleblower, ¿sí? Que es el que da la señal de campana. No tiene una traducción. Vieron que a veces en inglés es difícil traducir algunas cuestiones, ¿no? A veces incluso los chistes es difícil porque a veces son juegos de palabras, entonces es difícil poder traducirlo. Whistleblower es el que da la señal de alerta. Yo lo traduje, una traducción que hice yo, como el denunciante, o si quieren en un término un poco más grosero, que no aceptable, el buchón, ¿sí? O el botonazo, ¿sí? Del grupo, el alcahuete en definitiva de un grupo. El whistleblower es el que da la señal de alerta. Es usual, por ejemplo, ver en los ámbitos laborales que entra una persona y el whistleblower dice: ¿viste cómo vino vestida la nueva? ¿Sí? ¿O viste que el nuevo ya hizo cuestionamiento sobre el horario? Si siempre se hizo así. Bueno, eso, el que denuncia, el que da la señal de alarma de quien no juega el mismo juego, no forma parte del acoso moral. Es simplemente una persona que da una señal de alerta que la doctrina y la jurisprudencia no lo admiten como un acosador, ¿sí? Bueno, hasta acá no sé si alguien quiere formular alguna pregunta. ¿Ya están aburridos? ¿No? Bueno, entonces, esto con respecto a la figura del móvil y su diferenciación con otras denominaciones. Bueno, ahora yo les voy a hacer una aclaración, porque el mundo utiliza el término móvil o acoso moral, pero para mí estamos en presencia de torturas psicológicas. O sea, según mi opinión, y por eso yo les adelanté al principio, los principios elaborados por la ciencia son meras invenciones libres del espíritu humano. Yo creo que no estamos en presencia de acoso, porque acá estamos en presencia de torturas psicológicas que pueden llevar a la muerte de una persona. Fíjense ustedes, ¿por qué tomo este concepto? Hay una convención que la República Argentina ha suscrito, que es la Convención de Lucha contra la Tortura. Esa convención, de la que la Argentina es parte, entiende por tortura el generarle a una persona un daño físico, pero también un padecimiento psíquico o una aflicción. Si a mí mi jefe me dice que me va a echar, ¿no me está generando una aflicción? Yo creo que sí. Entonces, para mí el término es tortura psicológica en el ámbito de trabajo. Y vamos a trazar un paralelismo, porque a mí me interesó también ver cómo eran los instrumentos de tortura en la época medieval y cómo esos instrumentos, según mi criterio y mi observación, siguen vigentes en el siglo XXI. ¿Qué diferencia hay entre someter a una persona a tareas rutinarias, repetitivas y mecánicas? ¿Cuál es la diferencia en decir a una persona: a partir de ahora vas a colocar un sellito 8 horas? De la tortura conocida como los molinos de sangre, donde una persona molía trigo y daba vueltas alrededor de una piedra, y se ponían caballos o se ponían esclavos para dar vuelta y moler trigo, lo que se conocía como los molinos de sangre. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es la diferencia en decirle a una cajera de un supermercado, colocarle pañales para que no vaya al baño, como ocurrió en un supermercado de Mendoza, para que no pueda ir al baño a hacer sus necesidades vitales, de la cigüeña, que era un instrumento de tortura que inmovilizaba al ser humano en las muñecas y en los tobillos, y al cabo de unos minutos esa persona empezaba a sufrir dolores abdominales, después fuertes dolores, y finalmente la persona enloquecía? ¿O cuál es la diferencia entre un jefe que te descalifica continuamente,
te llama a cualquier hora, te controla el celular, tu horario de salida, de la tortura china de la gota, que caía constantemente hasta enloquecer a una persona. Según mi observación, por eso reitero, esta es una mera observación, según mi criterio, no estamos en presencia de acoso moral o de móvil, sino de algo mucho más sutil y sofisticado. Estamos en presencia de torturas psicológicas en el ámbito de trabajo, ¿sí? Obviamente soy la única persona que sostiene esto. La mayoría de la doctrina entiende que estamos en presencia de móvil o bien en presencia de acoso moral. Hay una autora francesa que es Marie-France Irigoyen, ¿sí?, que ha denominado a este fenómeno acoso moral en el ámbito de trabajo. Lehmann lo ha titulado psicoterror, ¿sí? Y de acuerdo con los autores, por ejemplo, la doctrina española, Iñaki Piñuel o Abajo Olivares, entienden que estamos en presencia de violencia psíquica en el ámbito de trabajo, ¿sí? Bueno, acá estamos con la primera denominación. Sí, doctor. A una persona. ¿Quiénes son los operadores? ¿Tiene que ser una persona o puede ser una organización? Pues ahora llegamos a la... Entiende. ¿Cómo es su nombre, doctor? Gustavo. Bueno, Gustavo nos pregunta acerca del propiciador del móvil, que es el denominado mover o el acosador. Ahora llegamos a la figura estelar de esta cuestión, pero estamos adelantando. Le pido que me lo recuerden, ¿eh? Sí, ahora llegamos. Bueno, lo que yo quería simplemente en esta parte de nuestra charla es si ha quedado claro esto, si alguien quiere formular alguna objeción a esto, porque en definitiva la ciencia se nutre de voces dispares. Para mí la idea es que estamos en presencia de una tortura psicológica, ¿sí? Bueno, entonces pasamos ahora al tema de los indicadores de cuando hay móvil y después vemos los agentes activos y los agentes pasivos de la figura, tal como señaló Gustavo, ¿sí? Bueno, hay una línea que es una lista que se llama la lista de Lehmann, ¿sí? La lista de Lehmann, que son 40 indicadores, lo van a encontrar en internet, y la lista de North y South, ¿sí? Lehmann ha elaborado 40 indicios, y después hay unos autores, que más o menos coinciden en esto. Como yo les decía, cuando estamos en presencia de móvil, cuando mi jefe no me atiende, le formulo alguna sugerencia y no me deja hablar, cuando no permite que me llamen, no permite que mis compañeros hablen conmigo, cuando mis amigos dejan de saludarme en mi ámbito de trabajo. Estos son algunos de los indicadores. Cuando hay una disparidad salarial, en ese caso, la disparidad salarial se da, la secretaria gana 800 pesos y la otra secretaria gana 1.600, ¿sí? Como me pasó, no voy a dar los nombres, pero una vez en un estudio jurídico había una señora mayor, poco atractiva físicamente, pero que era súper eficiente. Y ganaba en ese momento 800 pesos, 800 dólares, en la época del 1-1. Y la otra secretaria, muy agraciada físicamente, ganaba el doble. Entonces yo le digo, ¿cuánto gana Amelia? 800. ¿Por qué la otra gana 1.600 si no hace nada? Vos no sabés lo que hace. Bueno, entonces ahí se dan cuenta que hay móvil, ¿sí?, por la disparidad salarial, ¿sí? Tengan en cuenta esto, es una particularidad. Sin embargo, hay casos donde se puede ascender a una persona, se le aumenta el sueldo y sin embargo estamos en presencia de móvil, porque puede ocurrir que yo ascienda a una persona, le doy un sueldo mayor, pero la someto a una tarea desgastante, como es el primer caso de la jurisprudencia argentina, que hace como es el caso Tufey, ¿sí? Acá empezamos a ver un caso del 2005 de Río Negro. En ese caso se trataba de una persona que la ascienden de su puesto de trabajo, trabajaba en un casino y la mandan a trabajar de croupier,
ganaba mucho más, por supuesto, pero ustedes saben que el croupier es una actividad muy desgastante. Vieron que el croupier tiene que hacer cuentas matemáticas y al cabo de 40 minutos esa persona está agotada psíquicamente. Entonces, lo que sostenía la empresa, Entretenimientos Patagonia, era que no había provocado móvil, sino que en definitiva la habían ascendido, habían generado una mayor categoría y entonces no estábamos en presencia de móvil. Lo que ocurrió es que esta persona se desgastó físicamente, la acosaron para que se restituya a su lugar de tarea y entendieron que debía ser despedido. Entonces Rosario Dufey entendió que esto era un acoso moral y lo ganó. La jurisprudencia del Tribunal Superior de Río Negro entendió en este caso que estábamos en presencia de móvil. Por eso la disparidad salarial puede ser un indicador, pero en otros casos puede que no, ¿sí? Otro caso de señales distintivas del móvil: la descalificación permanente, la asignación de tareas repetitivas y mecánicas, el corte de las redes de comunicación, como yo les dije, la no concesión de permisos, y algo que es fundamental, la hipervigilancia, ¿sí? La hipervigilancia, cuando tenemos en un lugar de trabajo una práctica común de que todos llegan entre 8 y 8 y media, cuando llega esta persona acosada a 8 y 5 y le aplican una sanción, ¿qué puede decir el jefe? No, mire, yo estuve aplicando el reglamento. El reglamento dice de 8 a 16. Llegó 8 y 5, cometió una infracción. Sí, pero si miramos la práctica de la empresa, vamos a darnos cuenta que la hipervigilancia es también un modo de acoso. El otro modo de acoso es la calificación de las tareas del acosado de manera incompleta, ¿sí? Se califica el trabajo, uno hace un dictamen y viene el jefe y dice: estaba mal, pero mire que yo cité la jurisprudencia adecuada. Ah, no me di cuenta, bueno, está bien, listo, no dije nada. No, pedí disculpas en todo caso, que no dije nada, ¿sí? Bueno, entonces ahí ustedes pueden ver algunos de los datos indicadores. Esto surge de Lehman, de la lista de Lehman y de la lista de North y South, ¿sí? Bueno, y ahora entramos en lo que preguntaba Gustavo acerca de cómo se produce el móvil y quién es la figura estelar de esto. La figura estelar, sin duda, es el jefe o el directivo de un área. Lo usual es que el móvil sea descendente, es decir, del jefe hacia el dirigido. Pero también hay personas que sin poder formal, pero con poder de hecho, ejercen actividades de móvil, ¿sí? El ejemplo clásico: la secretaria del ministro. ¿Tiene más poder la secretaria que el director general de asuntos jurídicos? ¿Sí? Por supuesto que sí, ¿sí? La secretaria privada del ministro tiene muchísimo más poder en los hechos que el director general de asuntos jurídicos. No obstante que en lo formal, el director general de servicio jurídico, con su dictamen, elabora un acto para el sometimiento de la administración al Estado de Derecho. Entonces, a veces el móvil se da con el jefe, pero a veces también se da con personas que no tienen poder formal, pero que tienen poder de hecho. El clásico ejemplo de los asesores de gabinete y de la secretaria de los ministros, que en cierta forma tienen un poder de hecho y todo el mundo intenta no generarse un conflicto con estas personas. En el ámbito de la Administración Pública Nacional, yo he visto cómo a veces los asesores de gabinete que no integran la estructura de la administración pública tienen un verdadero poder y dan instrucciones a los funcionarios de carrera. Acá hay que ser muy cauto en esto, y también a veces puede ser que el jefe diga: no, mire, yo nunca dije nada, pero bueno, con que la secretaria de una orden o con que el asesor de gabinete, este escalafonario, dé también una instrucción o sugiera algo, rápidamente nos damos cuenta que estamos siendo víctimas del acoso. Sí, acá está mi amigo Jorge Soria. Sí. Se produce esa causa. ¿A quién tenemos? Ahora, En caso, o a un director o a un ministro. La orden tiene un ministro. sí. Pero la ejecuta otro. como director. Sí. Bien. Bien. Ahora llegamos, vamos a ver un caso, lo dejamos pendiente, lo que nos pregunta el señor Jorge Soria, amigo mío también de la Escuela Normal, ¿sí? Entonces, ahora llegamos, vamos a ver un caso que es la responsabilidad solidaria. En este caso, que es el caso Beira contra Editorial Perfil. Pero lo dejamos pendiente, Jorge, un momento, terminamos con la inquietud de Gustavo, y
Y seguimos. En este caso, fíjense ustedes, tenemos el acosador, el jefe, y personas sin poder formal, pero con poder de hecho. Acá tenemos entonces el móvil descendente, del jefe hacia el dirigido. Pero también puede haber móvil en sentido ascendente, es decir, del dirigido hacia el jefe. Y fíjense ustedes cuando vimos los estudios de Lorenz, en realidad el móvil es de un grupo débil que se siente amenazado y que expulsa a alguien más fuerte. Y fíjense la paradoja, ahora se utiliza el término para describir la conducta, generalmente del más fuerte hacia los más débiles. Fíjense cómo los términos se van distorsionando. ¿Sí? No es usual en el ámbito de la administración pública. Yo vi un caso en su momento de acoso de los dirigidos hacia el jefe, que fue el caso del PAMI en el año 2003. En ese momento, uno de los directivos del PAMI, del Instituto Social de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, era González Gaviola, Juan González Gaviola, que hizo una serie de modificaciones en la estructura. Todo el personal fue a hacerle un requerimiento para que renunciara y finalmente González Gaviola renunció. Acá tiene un ejemplo clásico de móvil ascendente, de los dirigidos hacia el jefe. No es usual en el ámbito de la administración pública, pero es muy usual en el ámbito de los equipos deportivos. ¿Sí? Ustedes vieron a veces en los equipos deportivos cuando un técnico no puede dirigir a su equipo y en términos también futbolísticos que dicen, no, mira, lo echaron los jugadores al técnico o el equipo fue para atrás. ¿Sí? Ese es un clásico ejemplo de móvil ascendente, del subordinado hacia el superior jerárquico. Pero también el móvil se puede dar en sentido horizontal, es decir, entre los pares. Y acá es usual que el acosado tenga esta característica, que sea una persona, en el caso de las mujeres, más bonita que otras. Hay una guerra sigilosa y secreta en este punto, nadie lo va a admitir, pero según los estudios psicológicos, entre las mujeres hay un alto nivel de conflictividad y de competitividad. ¿Sí? Este es un punto entonces que habría que tener en cuenta. Generalmente la figura del acosado se trata de una figura, como yo les decía, con calificación técnica, que es una persona brillante y que tiene un elevado sentimiento de justicia, que le molesta la injusticia, la indignidad en su ámbito de trabajo. Yo he visto un caso de mi vida profesional, en su momento, bueno, asesoré a una agencia de modelos, y una chica que, bueno, terminó su vida de modelaje. Ustedes saben que es una vida útil muy corta, a los 30 años ya la modelo ya es lo mismo que los jugadores de fútbol. Entonces ella se retira de esa actividad y se va a trabajar en un estudio jurídico, retoma sus estudios de abogacía. Entonces un día me vine a ver y me cuenta que las compañeras de trabajo le habían pedido al jefe que la echara porque era linda. ¿Sí? Y el jefe le manifestó, mira, me dijeron esto, bueno, ¿y qué hizo el jefe? La echó. La indemnizó obviamente y la echó. Ella quería iniciar obviamente una acción por móvil, pero yo le aconsejé que no porque lo difícil era la prueba. Pero ahí tienen un caso entonces de móvil horizontal, de los pares. ¿Sí? Bueno, en la docencia por supuesto, de hecho yo tengo amigos docentes, vengo de un bachillerato pedagógico, así que también es usual esta guerra sigilosa y secreta. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes pueden ver, tienen el acosador, que es el mover, llamado mover, los side mover, que serían las personas sin poder formal, pero con poder de hecho, y el acosado. Y el móvil puede ser en sentido ascendente o descendente o en sentido vertical. Y además hay una figura del derecho italiano que es el doppio móvil. Que viene del derecho italiano, el doppio móvil. Porque cuando a una persona la acosan, esa persona no sufre sola el acoso. Esa persona llega malhumorada a su casa, llega iracunda, se pelea con la mujer, empieza a tomar vino, empieza a drogarse, se separa
Entonces, la jurisprudencia y la doctrina italiana entienden que también hay doppio móvil, o llamado también doble móvil, porque el móvil no se ejerce simplemente contra la persona, sino también contra la familia. ¿Sí? Entonces, en Italia, los estudios están muy avanzados en admitir la figura del doble móvil. ¿Sí? Y esto también es muy importante porque nuestra Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional protegen la integridad familiar. O sea, en ese caso, si una persona, producto del acoso, si lo logro demostrar, podría denunciar y pedir una indemnización porque a mí me generaron una afección en mi salud y al mismo tiempo hicieron que me separara. ¿Sí? Hicieron y lograron la lesión en mi integridad, en mi grupo familiar. ¿Estamos entonces hasta acá? Bueno, eso con respecto a las figuras.